Vamos a comenzar la clase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a primer libro de los Reyes, capítulo 12. Primer libro de Reyes, capítulo 12. En este capítulo, en los capítulos del 12 al 14, se desarrolla el tema de la división del reino de Israel bajo los reyes Jeroboam y Roboam. Se parecen los nombres, pero no quieren decir ni son exactamente lo mismo. Uno es el hijo de Salomón, se llama Roboam, y el rey que lo va a sustituir se llama Jeroboam. Roboam quiere decir el que ha hecho grande al pueblo. Y es un nombre bastante triste porque Roboam no es el que va a hacer grande al pueblo. Roboam va a ser el que va a destruir la nación de Israel. Y Jeroboam quiere decir el pueblo se hace numeroso, que tampoco le corresponde porque él va a dividir, o sea que dos nombres no tienen nada que ver con el nombre, que Israel siempre ponía el nombre de acuerdo a la persona que cuando Salomón le puso el nombre a Roboam, pues no sabía lo que le esperaba. Y estos capítulos van a hablar de esta división. En el capítulo 12 vamos a ver que Roboam, hijo de Salomón, es quien le sucedió en el trono a Salomón. Jeroboam, se recuerdan, la semana pasada vimos que se fue a Egipto. Ya de ahí, si hay alguna señal roja, empieza a sonar. Porque ¿para dónde se va Jeroboam? Para Egipto. ¿Y qué lo pasaba, como dice él? ¿Qué es lo que pasaba en Egipto? Fue donde estuvieron 400 años esclavos. O sea, es como si ustedes ven que alguien se va para Norcorea a coger un curso y después viene aquí, ni vayan. Porque si alguien va a coger un curso a Corea del Norte, ya se imaginan ya. Y este señor exactamente, imagínate que una persona diga, no, yo cogí el curso de teología en Pyongyang. Ni vayan. Y eso es lo que pasó. Ya sabemos ya si Jeroboam se metió en Egipto, que fue quien estuvo 400 años cautivo Israel, que aparte era un país totalmente pagano. Si Jeroboam se fue para allá, sin ningún motivo, ya sabemos que la cosa no anda muy bien, sobre todo en esa época todavía tan cercana a que estuvo Israel esclavo en Egipto. Vemos que en este capítulo Jeroboam regresa de Egipto y encabeza las 10 tribus de Israel, los promueve, lo vamos a leer ahora, a pedirle algo a Roboam que nos va a sorprender. Los que ya lo leyeron saben qué cosa le pidió. Los que lo están tratando de leer ahora no lo hagan porque entonces no tiene gracia. ¿Qué fue lo que le pidieron a Roboam? Reducción de impuestos. ¿Qué les parece? Eso no es de ahora. Ellos le pidieron al rey que redujera los impuestos. Así que los impuestos es una desgracia que viene. Y eso es lo que va a dar, eso es lo que va a hacer que el cisma comience en Israel. Vamos a ver después, hay mucha enseñanza en todo esto que vamos a ver. ¿Por qué? Porque Roboam, con una falta de discernimiento tremenda, en vez de rebajar los impuestos, le dijo, se los voy a subir. Y ahí, aunque ese no era la rebelión, ese es lo que da inicio a la rebelión, pero este sentimiento venía de un poco más atrás que vamos a ver. Y Jeroboam va a dividir la nación desde un punto de vista religioso y político. Y no solo va a dividir la nación, vamos a ver lo terrible que hizo Jeroboam, que puso 2 becerros de oro en el reino del norte. Una idolatría terrible. Y sobre todo puso el becerro, todos los 2 becerros eran horribles, pero el peor es el becerro que puso en Betel. ¿Se recuerdan Betel? Casa de Dios, donde Jacob vio la escala. Puso un becerro de oro y dijo que ese becerro era Yahvé. ¿Dónde hicieron eso mismo? En el Sinaí, ¿se recuerdan? ¿Y qué es lo que le trajo a Israel? Muerte. ¿Se acuerdan que salió la tierra y se tragó a las tribus? Que los hombres no aprenden las lecciones. Vamos a leer capítulo 12, comienzo para ver la subida de Roboam al trono y la insensatez de Roboam, porque no hay nada más terrible que tener gobernantes insensatos. Y de esos tenemos una colección de todo tipo, sexo y forma, de arriba a abajo, de un lado al otro. Un catálogo de
de gobernantes ineptos en este momento. Dice el capítulo 12, versículo 1. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había ido a Siquem con objeto de proclamarlo rey. Cuando se enteró Jeroboam, hijo de Nebat, estaba todavía en Egipto, a donde había huido del rey Salomón para establecerse allí. Después que enviaron a llamarlo, Jeroboam llegó con toda la asamblea de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre hizo pesado nuestro yugo. Aligera tú ahora la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que cargó sobre nosotros, y te serviremos. Él les dijo: márchense todavía durante 3 días y vuelvan luego a mí. El pueblo se fue. El rey Roboam se aconsejó con los ancianos que habían servido a su padre Salomón en vida de éste. ¿Cómo me aconsejan que dé respuesta a este pueblo? Le dijeron: si hoy tú te conviertes en servidor de este pueblo y le sirves a ellos y les ofreces buenas palabras, ellos serán tus siervos por siempre. Pero él ignoró el consejo que los ancianos le ofrecían y buscó consejo entre los jóvenes que se habían criado con él y estaban a su servicio. Les dijo: ¿qué me aconsejan que responda a este pueblo que me ha hablado diciendo: aligera el yugo que tu padre puso sobre nosotros? Los jóvenes que se habían criado con él respondieron: esto debe contestar a este pueblo que te ha dicho: tu padre hizo pesado nuestro yugo, aligera ahora nuestro yugo. Esto debe contestar: mi dedo meñique es más grueso que el lomo de mi padre. Mi padre les impuso un yugo pesado, yo añadiré peso a su yugo. Mi padre los azotaba con látigos, yo los azotaré con escorpiones. Bueno, esto pasa todos los días. Por eso tú tienes que saber a quién tú le pides consejo. Tú tienes que saber a quién tú le pides consejo. Muy importante saber a quién tú le pides consejo. Salomón había llevado a cabo una gran, ¿se acuerdan? Lo vimos, el templo, los palacios. Salomón había llevado un gran sistema de edificación en Jerusalén, que fue el que le dio grandeza en sí a la ciudad santa, pero y eso costó mucho dinero. El templo costó una enormidad de dinero levantar el templo, y para mantener este proyecto de edificación, el dinero no sale de ningún lado. El dinero no cae del cielo, el dinero tú lo tienes que crear. Punto, no hay otro. ¿Y qué tuvo que hacer para crear dinero? Impuestos. Era ayer y era hoy. El político que venga y le diga a ustedes que va a bajar los impuestos, no voten por él. No, se lo estoy diciendo en serio. Se lo estoy diciendo, el político que le diga a ustedes que va a bajar los impuestos es un mentiroso. Porque es imposible. Porque si queremos carreteras, y si queremos luces en las carreteras, y si queremos túneles, y si queremos servicios en el país, el dinero no cae del cielo, el dinero hay que sacarlo de algún lado. ¿Y de dónde hay que sacarlo? De los impuestos. Ahora, que sean más o que sean menos, que sean justos o que sean equitativos, eso es otra cosa. Pero el gobernante que te venga a decir: yo voy a quitar los impuestos, no vote por él porque es un mentiroso. El gobernante que te diga eso, el político que te diga eso, lo que quiere, tú sabes lo que es, decirte lo que tú quieres oír, pero ya sabes que esa persona no va a cumplir ni eso ni nada más porque los impuestos tienen que haber impuestos si queremos vivir en comodidad. Y si vivimos en un país, lo triste es el país donde hay impuestos se los roban. Eso es lo que existe. Aquí, por lo menos en este país, roban lo menos posible, porque nosotros vemos que nos cobran impuestos, pero vemos que tenemos unas carreteras excelentes. Y puedes ir de aquí hasta Canadá con luz toda la noche en las carreteras y sin baches, pero otros países ponen impuestos y se los roban y no lo invierten para nada, ni en los hospitales, ni en el pueblo, ni en nada. Eso ha existido siempre. El problema es cómo te lo van a poner, y eso fue lo que pasó en el pueblo de Israel. O sea que no hemos cambiado absolutamente nada, y el pueblo, igual que ahora, pidió una disminución de impuestos. De todas formas, ya estaban construidos, el templo estaba construido, Jerusalén estaba levantado, Jerusalén. Aquí también hay algo un poco extraño. Van a elegir a Roboam rey en Siquem. Debe haber sido en Jerusalén, que es donde está el arca. Yo, sinceramente, no. Todo está muy raro en esta parte. Roboam, que era un joven soberano, el rey, tuvo la oportunidad de hacerse popular. No quitando los impuestos, pero por lo menos haciendo una rebaja de impuestos si ya no hacía falta. Pero desafortunadamente los impuestos nunca se van. ¿Ustedes se acuerdan cuando pidieron 1 centavo para las carreteras? Ya podían haber construido una carretera de aquí a Saturno y no quitaron
Los impuestos. O sea, pero ven que esto no es nuevo, esto viene desde la época bíblica, antes de Cristo, 1000 años antes de Cristo. Esto no es absolutamente... Pero si este joven hubiera sido un poco sensato, se hubiera ganado al pueblo. Roboam empezó haciéndolo bien, hizo una reunión de sabios. Primero recurrió a los ancianos que habían servido a Salomón. ¿Y cómo fue el consejo de los ancianos? Bueno, dile que les vas a dar una rebaja popular, tú eres nuevo, eres joven, tu padre, como quiera que sea, tuvo, entre comillas, bastante buena reputación. Pero este muchacho no oyó el consejo de los ancianos y buscó el consejo de los amigos de él que eran de la edad de él, de los jóvenes. Y ahí fue donde vino él. También vemos que eso no es de ahora. Y verdaderamente, lo bueno que tiene la vejez es la experiencia. No es que las personas mayores sean tan sabias, pero es que ya han vivido lo que no han vivido todavía. Los jóvenes tienen la experiencia acumulada. Pero ni en aquella época ni en estos momentos a las personas mayores se les quiere oír. Y vemos cómo fue la situación. Con los jóvenes, que dicen los jóvenes, mira qué respuesta tan insensata y arrogante le dieron los jóvenes. Esto fue una bofetada al pueblo, diciendo, si mi padre los castigó con azotes, yo los voy a castigar con escorpiones. Yo no sé este muchacho dónde tenía la cabeza. ¿Qué indica la actitud? ¿Qué defecto indica la actitud de este muchacho? Una arrogancia y una soberbia descomunal. Y vamos a ver la arrogancia y la soberbia, ¿a dónde lo llevaron? Eso no lo dice la Biblia, lo decían los viejos muy pueblos. Que no oye consejo, no llega a viejo. Pero peor, el que oye consejo y los oye mal, no va a ninguna parte. Vemos que Roboam escogió mal seguir los consejos. Por eso es tan importante cuando tú buscas quien te dé consejo. A la hora de pedir consejo es muy importante a quién. Los consejos hacen falta. Una persona por sí misma muchas veces no puede decidir, necesita a alguien que haya vivido antes que tú la situación que tú estás pasando y haya aprendido de sus propios errores, porque lo bueno de los errores es que te enseñan. Duelen, pero los errores enseñan lo que no debes hacer. Y ese es el problema inclusive hoy en día, tenemos que pensar a quién yo le voy a pedir consejo. Pero lo que vemos hoy, que inclusive hay una pila de viejos hoy que están desatinados. Hoy en día ni siquiera, no. Cuando yo mando a personas inclusive yo he tenido que mandar a personas que me han escrito que necesitan un director espiritual. Y yo en vez de decirle que vaya a un director espiritual viejo, le he dicho, ve a un director espiritual joven. Porque los jóvenes que están ahora en las órdenes religiosas son mucho más sabios y ortodoxos que los que son viejos, que son de los años 60 y 70, que están plagados de nueva era y de toda esa liberalidad que se metió en los seminarios en la iglesia. Y yo se lo he dicho, mira, desafortunadamente no busques ningún cura viejo. Los habrá muy buenos, pero yo les tengo miedo. Los que están saliendo ahora, que están ortodoxos con la doctrina, son las congregaciones, y ni siquiera las congregaciones antiguas. Busca las congregaciones nuevas. Increíblemente, en la iglesia, las congregaciones que están siguiendo la ortodoxia de la iglesia son las que están recién creadas. Como conocemos aquí, la sierva de los corazones, el padre Groeschel, la congregación de los franciscanos de la renovación del padre Groeschel. Todas estas órdenes nuevas son las órdenes que están siguiendo la ortodoxia de la iglesia. Las congregaciones antiguas, jesuitas ni hablar, franciscanos, muchas están corrompidas con mezcla de nueva era y de un verdadero desastre. La conclusión tú lo ves que muchas de estas congregaciones antiguas no tienen vocación. Tú entras a los websites de estas congregaciones antiguas y están sin vocaciones. ¿Quiénes tienen vocaciones? Las congregaciones nuevas. E increíblemente, ¿por qué tienen vocaciones las congregaciones nuevas? Porque tienen la tradición antigua. O sea que esto es una casa de locos. Las congregaciones nuevas tienen tradición antigua y las congregaciones antiguas tienen inventos modernos. Entonces los jóvenes están a la antigua y los viejos están en una locura. Pero verdaderamente yo siempre digo, mira, busca toda esta gente del Opus Dei, de Regnum Christi, de los legionarios de Cristo. Esas son las congregaciones que hoy en día yo tengo confianza para poder pedir un consejo. Y qué triste tener que desechar congregaciones que tienen cientos de años. Hay que pedir al Señor que
que vuelvan de nuevo a la ortodoxia de la iglesia, porque verdaderamente un mal consejo dado puede hacer mucho daño, como vemos que un mal consejo destruye todo el trabajo de David y Salomón. Vemos que, veamos lo que sucede en el versículo 15. No escuchó el rey al pueblo, pues se trataba de algo dispuesto por el Señor, para que se cumpliera la palabra que el Señor había anunciado a Jeroboam, hijo de Nebat, por medio de Ahías de Silo. Viendo todo Israel que el rey no escuchaba, el pueblo devolvió la palabra al rey, diciendo: no tenemos parte con David, no tenemos herencia con el hijo de Jesé. A tus tiendas, Israel, mira ahora por tu casa, David. Israel regresó a sus tiendas. Roboam reinó sobre aquellos israelitas que habitaban en las ciudades de Judá. El rey Roboam envió entonces a Adonirán, jefe del personal, pero todo Israel lo apedreó hasta matarlo. Y el rey Roboam se apresuró a subir a su carro para huir a Jerusalén. Israel se rebeló contra la casa de David hasta el día de hoy. Señor, añada bendición a su santa palabra. Vemos que ahí dice algo que hemos hablado anteriormente, la forma de hablar de Israel, que el Señor puso en el corazón de la gente esto porque tenía que pasar, pero esto venía de esta semilla que recoge Roboam, venía desde muy atrás. ¿Dónde comenzó todo este problema? Con David empezó todo este problema. ¿Se acuerdan con lo que hablamos? David fue un buen gobernante, fue un mal padre. Supo gobernar muy bien al país, pero no supo gobernar su familia. ¿Por qué? Por el enredo que tenía de mujeres y de hijos por todos lados. Vemos el gran problema de David. Y vemos inclusive que Salomón tuvo serios problemas con David. ¿Se acuerdan que hubo un tiempo que David no quería dejar a Salomón a cargo? ¿Se acuerdan que Betsabé se metió y formó todo aquel enredo para que Salomón empezó bien, pero como decían en mi pueblo, hijo de gato caza ratón. Y no hijo de gato caza ratón, es que lo que hablamos en aquel momento, por eso los padres tienen que tener tanto cuidado, porque muchas veces los padres traspasan actitudes a los hijos. Recuerda que dijimos, yo no creo que el pecado se traspasa, para mí eso es un disparate. El pecado no se traspasa, el pecado es personal. Después de que Cristo murió en la cruz y del bautismo y de la confesión, el pecado que yo hago es mío, no es de mis hijos, no se pasa a los hijos. Sería un disparate que después que yo me confiese, me arrepiente y que ese pecado pase. Cuando hay gente que dice eso por ahí, eso para mí es un gran disparate. El pecado no se pasa de padres a hijos. Se pasaba en la antigua alianza. ¿Por qué se pasaba en la antigua alianza? Porque no estaba la gracia, Cristo no había muerto en la cruz. Pero después que Cristo murió en la cruz, el pecado no se traspasa. Pero dije que sí se traspasan actitudes. Hay actitudes en familia que se traspasan de generación. Por eso ustedes ven que hay patrones en la familia que se ven de generación en generación, de divorcio, de depresión, de salir. En todas las generaciones se repite. Y eso es una actitud que se aprende de los mayores, por mirar, por crear en eso. Y para eso es lo que se usa la oración de sanación intergeneracional. No es para romper ningún pecado que esto resta de nadie. Es para romper actitudes que se pasan en la familia. Espero que ustedes ya no tengan eso, porque como la mayoría de ustedes se fue para la misa del Padre Teo la semana pasada, espero que todos... Sí, yo lo escribí en Facebook y yo dije, yo no sabía que en mi grupo había tanta gente poseída, porque todo el mundo se fue a un curso de liberación. Pero bueno, me imagino que ya todos estarán sin ninguna carga generacional encima de los que están acá. Pero sí, yo lo digo en forma de risa, pero sí, existe la carga generacional, pero no de pecado, sino de ¿qué? Actitudes. Vemos, Salomón, ¿de quién aprendió esta actitud de mujeriego? De David, viendo a los padres. Si tú te pasas la vida en tu casa tomando cerveza y borracho, tu hijo, fíjate que lo primero que hacen los niños es coger la botella y es una gracia. Mira, cogió la botella igual que papá. No es una gracia, le estás pasando esa actitud de mal que va a destruir la familia de él como está destruyendo la tuya. O sea, son actitudes que se aprenden. Así como los niños aprenden a rezar viendo a los padres rezar, tú puedes pasar actitudes buenas en tu familia, puedes pasar este tipo. Y Salomón aprendió muy mal de David, todo el enredo que tenía David de mujeres y extranjeras y del lugar, y el enredo de Betsabé y el pecado de Urías, más el pecado que estaba en la familia.
de David. ¿Qué pecado estaba en la familia de David? ¿Se acuerdan? La muerte de Urías, cuando van a matar a Urías. El Señor lo perdonó, pero eso no había redención, eso se quedó ahí. Eso estableció llegar a Roboam y llegar, por eso que dice que Dios preparó el corazón, es que ya eso venía, ya venía. Y Salomón, vemos que en mujeres le ganó a padre. Fue en peor. Salomón fue un desastre, la vida familiar. Si la de David fue mala, la de Salomón fue un verdadero desastre. Y eso que le pidió sabiduría a Dios. Por eso es lo importante de pedir sabiduría a Dios. No sabe Dios qué hubiera pasado si él no le hubiera pedido sabiduría a Dios. A dónde hubiera llegado. Pero sinceramente, esto que dice que Dios lo preparó es que él está diciendo que ya eso venía corriendo. Eso se veía venir. Israel llegó a la plenitud de reinado, de poder, de poderío con Salomón. Ahí fue el lugar más alto que llegó Israel y nunca va a volver a llegar a ese poderío. Tan así que el faraón le dio una hija a Salomón. El faraón, el rey más poderoso de la época, no iba a casar su hija con un reyesuelo de 4 personas. Mira la importancia de Israel. Llegó desde el Líbano hasta Egipto y desde la costa hasta Siria prácticamente llegó Israel, un reino poderoso. Sin embargo, vemos cómo ese reino poderoso, ese imperio poderoso, en 40 años se va a derrumbar. Por eso hay que tener cuidado, los imperios se derrumban. Y cuando los imperios se derrumban, le caen arriba a los que viven dentro de él. Yo estaba el lunes hablando en San Juan el Apóstol y a los padres de los niños de catecismo se lo estaba diciendo. No se crean que los imperios son eternos. Vivimos en un país muy poderoso, pero se nos puede caer arriba en cualquier momento. Porque lo que sustenta que un imperio no se caiga es que esté construido sobre Dios. Cuando tú quitas a Dios de la base, el imperio se queda sin base. Y este país, mientras caminó bajo la obediencia de Dios, fue el país más próspero de la tierra. Desde que sacamos a Dios, hemos visto que este país va en una decadencia rapidísima. Y se acuerdan la frase de San Agustín: al que se aleja de Dios, todo se aleja de él. Y no solo que se aleja de Dios, donde se están matando esa cantidad de niños, hemos matado más niños que en las 3 guerras de este siglo en Estados Unidos, y nosotros los estamos matando. Ahora nos enteramos que los estamos vendiendo las partes. Y lo más terrible no es que estemos vendiendo las partes, es que se descubrió y a nadie le importa. ¿Ha habido consecuencias para esas personas? Ninguna. ¿Le quitaron los fondos del gobierno? Ninguno. ¿Y los cristianos? Bien, gracias. Callado. Ha habido un obispo que ha hablado por aquí, otro obispo ha hablado por allá, los protestantes han enmudecido y nadie ha dicho nada. Hermano, todo eso es culpa que viene sobre nosotros. Donde hay tanta muerte, los demonios están, mira, así, porque esas muertes de inocentes, que el demonio lo que quiere es la muerte de los niños inocentes, ya le he explicado montones de veces por qué, porque él odia la vida. Cada niño que nace es un potencial enemigo de Satanás. ¿Por qué? Porque va a ser un adorador de Dios, y Satanás lo que no quiere es que vaya más gente que adore a Dios. Por eso que odia a los niños por nacer. O sea que mientras más lo estamos asesinando, estamos siendo la obra de Satanás, y mientras más hagamos la obra de Satanás, Satanás está contento y tiene su reino entre nosotros. Y en este país es grande, hay tantos niños muertos porque somos 300 y tantos millones, pero no se crean que como me escriben de Sudamérica, ¡ay, qué horror Estados Unidos! ¿Estados Unidos qué? Si la boda gay primero lo pusieron en Argentina y en México, antes que aquí, que vienen ustedes a rasgarse las vestiduras. Si ustedes son tan sinvergüenza como nosotros. Yo les hablo claro. El aborto solamente en este país, en Europa, en todos lados. Es el señorío de... Y yo tengo un programa con Pepe Alonso que grabé hoy, yo se lo decía, y prepárate que todavía falta, esto solamente es el principio. Y él me decía, no me asustes, digo, no te asustes, no, se lo dice 2 Tesalonicenses 2, que antes del final va a haber una gran apostasía. No una apostasía, una gran apostasía. Y dice el Señor en San Mateo 24 que va a ser tan grande el sufrimiento que se va a cortar porque se pueden perder la fe hasta los creyentes. Y dice que la fe de muchos se enfriará y se acabará. Todo eso está profetizado. O sea que todavía está por... Esto solamente hemos bajado 2 o 3 escalones, nos faltan muchos más escalones por bajar. Estamos comenzando a bajar los escalones. Pero esos mismos escalones los bajó Israel. Y más nunca Israel volvió a ser una nación como llegó a ser en la época de
de Salomón. ¿Y quiénes tuvieron la culpa? Los gobernantes. Por eso es tan importante elegir los gobernantes. Y vemos que aquí elegimos, aquí no y en todos lados, por eso le dije que tenemos una epidemia de burros y burras. A ver, que a mí me daría hasta, algunos de estos presidentes que nosotros tenemos, yo no lo hubiera llevado nunca a mi casa a que mis padres los conocieran. Porque me hubieran dicho, con ese tipo no vengas más aquí. O con esa tipa, no vengas más aquí porque tenemos de todos los gustos y sexos. Los gobernantes son muy importantes. Y por eso la iglesia tiene una responsabilidad que no está ejerciendo. La iglesia tiene la responsabilidad de alertar a las personas sobre quién votar y sobre quién no votar. Y la iglesia, para no meterse en lío, no alerta absolutamente a nadie. Algunos obispos individuales dan su opinión, pero la iglesia como tal hace así y se calla. Para no meterse en problemas ha dejado de ser profética. Y eso es algo que tenemos aquí y en casi todos los países. Pero vemos que eso fue lo que sucedió en Israel. Malos gobernantes y malos líderes del pueblo, porque si malo fue Roboam, más malo fue Jeroboam, que era el del otro bando, ¿no? O sea que vemos que el problema que tenemos ahora viene de muchísimo tiempo. Vemos cómo Israel se rebela contra la casa real de David, y de ahí en adelante fue una rebelión que va a conducirlo al cautiverio babilónico. La decisión imprudente de Roboam, fíjate tú las consecuencias que tiene las decisiones que nosotros tomamos. Una decisión que tomó un muchacho por hacerle caso a sus amigos va a llevar a la destrucción de toda una nación y siglos de sufrimiento. Mira, una sola, y eso a nivel de nación, pero cada uno de nosotros, ¿cuánto podemos sufrir por una mala decisión? Por eso las decisiones hay que orar y hay que pedir al Señor discernimiento al tomar una decisión y nunca tomar una decisión con la cabeza caliente. Es horrible tomar una decisión con la cabeza caliente. Por eso cuando tú tienes que tomar una decisión, tienes que esperar que pase un tiempo prudencial, que tú te enfríes, que tú ores, que le pidas discernimiento al Señor de cómo proceder, que busques consejo de la palabra de Dios y de alguien sabio que te pueda aconsejar y después tomar la decisión. Una decisión rápida en un momento de exaltación puede marcarte a ti y a tu familia para absolutamente toda la vida. Y hoy en día, ¿cómo la gente toma las decisiones? Y yo se lo he dicho a ustedes muchas veces, anteriormente, y se lo sigo diciendo, y lo decían en mi pueblo, mi papá muchas veces lo decía. Mi papá una vez me lo dijo, las palabras de uno es como un vaso de agua. Tú botas un vaso de agua y a la vez que lo botas, ya no lo puedes recoger. Trata de recoger el agua que tú botaste. Dice, hay palabras que a la vez que se dicen, nunca se pueden recoger. Y hay veces que decimos una palabra en un momento que estamos exaltados y se rompen matrimonios, amistades, familias, y que más nunca se vuelven a componer. Por eso el más sabio no es el que habla, el más sabio es el que se calla la boca. El que vence en una discusión no es el que más grita, es el que se calla. El que más grita es el que no tiene control de sí mismo. Por eso tenemos que pedir el don de discernimiento al Espíritu Santo, que es lo que nos enseña qué decir y qué. A veces que pensamos que si callamos yo perdí, no, si me callo yo gano. Sé que de mi boca no va a salir nada. Yo no voy a llegar a ningún daño. O sea que el más sabio es el que se calla, no es el que. No, yo tuve la última palabra. Sí, por eso es que está pasando lo que estás pasando, porque tuviste la última, lo dijiste, la última palabra. No hay más ninguna después de. Y eso se aplica en los matrimonios, los padres con los hijos, en la iglesia, en los grupos, en todos lados. Pero ¿quién puede? Es difícil dominarse en un momento de exaltación de una bronca o de una discusión. Sí es muy difícil dominarse. ¿Quién se domina? El que es espiritual. El que el espíritu es más fuerte que la carne, ese sabe dominarse. El que la carne lo domina es el que actúa como un animal. Te tiran una piedra, muerde. Así actúan los animales y el que es carnal, el cristiano que es carnal, actúa de esa misma forma. Vemos cómo por esta mala interpretación, esta mala respuesta de Roboam, por esta soberbia de Roboam, a partir de aquí Israel queda dividido para toda la eternidad. ¿Se acuerdan que hablamos? Que a partir de ahora hay que hablar de Israel, que no es el reino de Israel, son las 10 tribus del norte y el reino de Judá. Punto. Roboam se fue para Judá, para Jerusalén. Con ellos se fueron alguna gente de otras tribus, pero sobre todo Leví, y formaron el reino del sur, el reino de Judá, cuya capital es Jerusalén, y es el reino que tenía la promesa de Dios que iba a estar ahí cuando llegara el Mesías.
Las otras 10 tribus se fueron para el norte de Israel, desde el desierto de Samaria hasta Galilea, eran las otras 10 tribus, y vamos a ver qué pasó, se separaron un rey en el norte, un rey en el sur. Característica, el rey del sur tenía la promesa de que él, un descendiente de él, estaría ahí cuando viniera el Mesías. Las tribus del norte no tenían ninguna promesa. Las tribus del norte, como tenían la promesa, si se hubieran mantenido a la tribu de Judá. Si ellos se hubieran mantenido en Judá, nunca se hubieran desaparecido. Leví se mantuvo en Judá. ¿Qué pasó con Leví? No se desapareció, está ahí. Está ahí. ¿Por qué las tribus del norte se desaparecieron? Porque no tenían la promesa de Dios. La promesa de Dios era específica para Judá, para esa tribu. Por eso, cuando yo hablo de la clase sobre el Papa, yo siempre le hago el paralelismo. 12 hijos de Jacob. ¿Cuántos tenían la promesa? 1, Judá. Tú vas a estar ahí cuando el Mesías venga a recoger la corona y el cetro. No, las otras tribus, ¿cómo mantenían la promesa? Si se mantenían unidas a Judá, que era el que tenía la promesa. Por eso, mientras las 12 tribus, las 11 tribus se mantuvieron unidos a Judá, tuvieron permanencia en Israel. Cuando estas 10 tribus se separan de Judá, ¿qué pierden? La promesa. Vamos a ver en el capítulo 17, vienen los babilonios, se llevan las 10 tribus y más nunca sabemos de ellas. Eso lo vamos a estudiar cuando lleguemos allá. No porque, como dicen los mormones, se montaron en unos troncos y vinieron para Estados Unidos. Sí, eso es lo que dicen los mormones. No, pero eso, yo no estoy haciendo un chiste. Eso no es un chiste, esa es la doctrina mormona. Que las 10 tribus esas vinieron para acá y fundaron aquí en... No, eso no fue en Utah. Empezaron por aquí abajo, no me acuerdo ahora bien por qué área empezaron. Ellos se fueron para Utah cuando los mataron a Joseph Smith, que lo mataron a tiro porque estaba preso por vender frijoles falsificados. Sí, porque así murió el fundador de los mormones, lo mataron, lo lincharon. Estaba en Missouri. Estaban en Missouri. Entonces, cuando pasó eso, Utah estaba fuera de la Unión y ellos se fueron para Utah. Pero ellos dicen que la Nueva Jerusalén va a descender en Missouri. Entonces, lo que dicen es que yo tengo el libro del Mormón porque lo he estudiado, es muy simpático. Dicen que estas 10 tribus hicieron unos troncos, que eran como unos submarinos, se metieron adentro y vinieron para acá. Pero qué curioso, lo dice el libro, esto no es un chiste, lo dice el libro del Mormón. Dice que cuando Dios le dio las instrucciones de hacer esos submarinos, con esos troncos huecos, uno de ellos, Nefi, no sé cuál de ellos, le dijo al Señor, pero Señor, nos vamos a asfixiar si no. Entonces Dios le dijo, bueno, entonces hará un hueco en el techo para que puedan respirar. O sea que a Dios se le olvidó ese pequeño detalle de que se iban a asfixiar si no tenían un... Pero esa es la doctrina mormón, el católico yéndose para ese... No, venían como submarinos, venían sobre el agua. Otros dicen que se lo llevaron los extraterrestres, no pasó nada. Sencillamente las 10 tribus se perdieron porque se casaron con Babilonia y con babilonios, tuvieron familia en Babilonia, adoptaron la religión de Babilonia y cuando tuvieron que regresar, lo vamos a ver después en Nehemías, cuando tuvieron que regresar, ellos dijeron, ¿para qué vamos a regresar? Israel es una pila de ruinas, de piedra, nosotros tenemos la familia aquí, los nietos aquí, como le pasa a mucha gente que ha venido de otros países y tiene ahora se cae Fidel Castro o lo que sea, y uno tiene la posibilidad de regresar y muchos no van a regresar porque van a decir, yo no tengo nadie allá. Eso fue lo que le pasó a esas 10 tribus. ¿Por qué Judá regresó? Porque Judá tenía la promesa de Dios, que cuando Dios promete algo, lo cumple. Entonces estas 10 tribus se diluyeron, más que desaparecieron, se diluyeron en Babilonia. Yo siempre le digo a las personas cuando hago la clase del Papa, le digo, 12 tribus de Israel, ¿cuántos tenían la promesa? 1. ¿Qué pasaba con los que no estaban adheridos a la tribu de la promesa? La perdían. Cuando comienza la nueva alianza, el nuevo pueblo de Dios, ¿cuántos discípulos buscó Jesús? 12. 12 hijos de Jacob, 12 discípulos. ¿Cuántos tenían la promesa en Israel? Judá. ¿A quién le da la promesa el Señor de los 12? A Pedro. Las puertas del infierno no prevalecerán. O sea, entonces de los 12 apóstoles que tienen la promesa que el infierno no puede con él, de las 12 apóstoles que tienen la promesa de que cuando Cristo regrese va a estar presente, ¿quién es? Pedro. Por eso, mientras tú te mantienes unido a la iglesia de Pedro, tienes la promesa. Ahora, la gente que se han ido de la iglesia de Pedro a fundar otras iglesias que han perdido la promesa, ya no, como las de Israel, no tienen la promesa. Por eso que esas iglesias están hoy y mañana no están, y hoy están aquí, mañana se dividieron en 4, y esas 4 de aquí a 10 años se dividen en 8, porque no tienen la promesa de Dios, y hoy están y mañana, ¿se acuerdan Jimmy Swaggart?
Jimmy Swaggart, el predicador ese que era yo sé que muchos de ustedes son tan jóvenes que no se acuerdan lo que pasó en el año 70, eso para la gente mayor, pero yo que parece que soy el único mayor que yo me acuerdo de Jimmy. Jimmy Swaggart era el predicador más poderoso de Estados Unidos, de los años 70, tan poderoso que él recaudaba en un año el triple que el Vaticano en el mundo entero, en Estados Unidos. Él tenía las cadenas de televisión más poderosas de Estados Unidos, eran de él. Tenía iglesias en todo Centroamérica y en Sudamérica. Yo creo que nunca ha habido un protestante más poderoso que Jimmy Swaggart en los medios. Él fue el que empezó el televangelismo. Él fue quien lo puso de moda, porque él predicaba por televisión. Se hizo poderosísimo y un día lo agarraron con 2 prostitutas. Eso fue un escándalo descomunal, porque la iglesia del Pentecostal lo obligó a confesarse en la televisión. Para que tú veas, ellos que no creen en la confesión, yo me acuerdo perfectamente, al hombre le hicieron arrodillarse en la televisión y llorando confesar su pecado, luego con la diferencia de nuestra confesión que no le dieron la solución. Le hicieron pasar la vergüenza pública y le pusieron un castigo de 4 años que no podía predicar y él no hizo caso, siguió predicando y lo cogieron con otra prostituta y con la hija de la prostituta en un motel. Y entonces de ahí, la iglesia que era poderosa en Estados Unidos, al mes no existía. La televisión dejó de existir en una semana. Los edificios se vaciaron y hoy en día casi nadie sabe quién es Jimmy Swaggart. Sin embargo, siempre le pongo a las personas, yo en una clase, en una cosa esa de ustedes, Miguelina, ¿cómo se llama? Cosa esa que ustedes hacen aquí, que me invitan a predicar de vez en cuando. En la Escuela Internacional. Yo hice este cuento y cuando terminé, no sé si te acuerdas, un diácono de Atlanta que dijo, yo doy testimonio que eso que dice Fran ocurrió porque yo estaba allí. En ese mismo momento que Jimmy Swaggart da ese escándalo y la iglesia de Jimmy Swaggart se evapora en el aire, el arzobispo de Atlanta se va con una mujer de la arquidiócesis y se lleva dinero de la arquidiócesis. Un escándalo porque era el arzobispo negro con un rango más alto en los Estados Unidos. ¿Y qué pasó con la iglesia de Atlanta? Se cayó, se evaporó, la iglesia de Atlanta está ahí. ¿Tú no ves la diferencia? Una iglesia que no tiene la promesa, comete un pecado y desaparece. La iglesia que tiene la promesa, comete un pecado y sigue ahí, ni se movió de ahí. ¿Por qué? Porque tenemos la promesa. La iglesia de Pedro tiene la promesa que vamos a estar aquí como Judá tenía la promesa, que iba a estar presente cuando viniera Jesús, y lo estuvo. La iglesia sobre Pedro tiene la promesa que vamos a estar aquí cuando el Señor venga por segunda vez. El otro día que me preguntaba, y tiene mucha razón, que porque ese Señor le dio la llave a Pedro en el Apocalipsis, cuando Cristo viene tiene las llaves en las manos. Y me decían, ¿por qué? Lo sabes porque cuando Cristo viene a juzgar vivos y muertos, tiene la llave en las manos, porque se acabó la función de Pedro. Pedro le entregó Pedro está para administrar el reino de Dios hasta que Cristo venga. Cuando Cristo venga, las llaves de la iglesia, como Israel que le dio al Mesías, la corona y el cetro. Cuando venga Cristo, la iglesia le da las llaves del reino, se le da el Papa a Cristo cuando venga, porque ya es de Cristo, la llave esto no solamente es un administrador. Pero por eso es que la iglesia católica, nadie va a acabar con ella. Cuando yo veo que todos esos que dicen el código Da Vinci va a temblar la iglesia católica, digo, ¿cuánto hace del código Da Vinci? ¿Quién se acuerda de esa porquería? Nadie. Encontraron un evangelio que dice que Cristo no fue crucificado y va a temblar la iglesia. Yo digo, no se preocupen de toda esa porquería. Cuando ya ni la abuela de que escribió el artículo se acuerde de él, la iglesia va a estar predicando. Porque tenemos la promesa que las puertas del infierno no prevalecerán. Así que por eso y la prueba la tienen en Rusia. En Rusia se acabó la iglesia. En Rusia se acabó la iglesia totalmente. En Albania fue todavía más radical. En Albania hasta con bulldozers levantaron los suelos de las iglesias, radicaron materialmente todo vestigio de iglesia. En Cuba, ni soñar todo lo que hicieron en contra de la iglesia en Cuba. ¿Y la iglesia en Rusia cómo está? Mejor que nunca, no hacen nada sin contar con el patriarca. En Albania el Papa acaba de ir lleno de jóvenes, de curas jóvenes, de monjas jóvenes, y la iglesia de Cuba mejor que nunca. Ahí tienes la prueba de que las puertas del infierno no prevalecerán. Así que, pero por eso Judá tenía la promesa, y Judá es el reino que va a prevalecer. Vamos a ver de ahora en adelante la historia de Judá separado de la historia de Israel. Recuerden, se lo he dicho un millón de veces, cuando
se diga Israel, no se está hablando de las 12 tribus. A partir de ahora, cuando se dice Israel, son las 10 tribus que tenían la capital en Siquén. Van a poner la capital y el cordero famoso de oro que dice que es Yahvé, lo va a poner Jeroboam ahí. Y el reino del sur, que va a ser la parte que hoy conocemos como Judea, va a ser la parte del rey de Roboam y de sus sucesores, que cada sucesor fue peor que el padre, porque esto no se mejora, esto se empeora. La semana que viene vamos a ver el cisma religioso, por eso vamos nada más que a leer este versículo 20 hasta el 25 y ya terminamos. Dice, cuando todo Israel supo que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarlo a la asamblea y lo proclamaron rey sobre todo Israel. Nadie se puso de parte de la casa de David, sino únicamente la tribu de Judá. Al llegar a Jerusalén, Roboam reunió toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín. Benjamín se quedó fiel, por eso es que Pablo es de la tribu de Benjamín. Pablo no es judío, Pablo es benjaminita. 180,000 jóvenes dispuestos para la guerra con objeto de combatir contra la casa de Israel y devolver el reino a Roboam, hijo de Salomón. La palabra de Dios se dirigió a Samanías, hombre de Dios, diciendo, habla Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá, a Benjamín y al resto del pueblo, y diles, así dice el Señor, no suban a combatir con sus hermanos los israelitas, que cada uno se vuelva a su casa, pues por mí se resolverá este asunto. Ellos obedecieron la palabra del Señor y dieron vuelta y se fueron conforme a lo dicho por el Señor. Jeroboam fortificó Siquén en la montaña de Efraín y residió en ella. Se trasladó de ella y fortificó Penuel. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. La semana que viene empezamos con el cisma de la división religiosa de Israel, porque hasta ahora vemos que es un cisma político de servimos al rey o no, pero este cisma político va a llevar a un cisma religioso que lo vamos a ver la semana que viene. Y la combinación de todo esto lo vamos a ver en el capítulo 17. El capítulo 17 va a ser muy importante, porque el capítulo 17 nos va a decir por qué Israel se perdió la gracia de Dios. Y si el capítulo 17 tú lo aplicas a tu vida, tú te vas a enterar cuando tu vida las cosas van mal, qué es lo que va a pasar. Porque es exactamente lo que le pasó a Israel, es que lo que nos puede pasar a cada uno de nosotros individualmente. O sea que estos capítulos que vienen son muy interesantes, porque ya después de aquí viene cuando las 10 tribus se van para Babilonia, viene el gran desastre de la caída del reino del norte. Pero acuérdense que ahora se va a hablar reino de Israel, las 10 tribus del norte, reino de Judá, Benjamín, ¿y quién más? Y Leví. Son los 3 que se van a quedar, que no eran las más grandes de Israel. El grueso de Israel eran las 10 tribus del norte, era la parte rica, la parte que es fértil de Israel. Jerusalén, todos los que hemos a Jerusalén sabemos que es bien pedregosa, no hay absolutamente nada. Vemos que ahora aparece la nueva capital, Siquén, en el viaje que vamos a tener Israel este año, en marzo. Por primera vez yo voy a ir a Siquén. Yo nunca he ido a Siquén, vamos a ir a Siquén y a Samaria, porque hasta ahora no se podía ir, pero ya hay seguridad para ir a Siquén, así que vamos a estar en el pozo de Jacob y en Siquén, entre varios lugares que aparte vamos a visitar la tumba de Abraham, de Sara y de los patriarcas. Pero eso